Hola amigas, amigos de Palco Noticias, me da mucho gusto saludarles. Como bien saben, estamos en temporada electoral. El próximo 1 de junio vamos a elegir a personas juzgadoras, esto es, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy tenemos con nosotros a Pedro Durán Suárez, quien es candidato a juez de distrito del primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Quintana Roo, con base en Cancún. Se me acabó el aire, pues. Sí, es un nombre muy Muchas largo. gracias por estar con nosotros. Gracias, el gusto es mío. Bueno, llevamos ya 2 semanas de campaña. ¿Cómo le ha ido? Cuéntenos un poquito de usted. ¿Quién es usted? Entiendo que es juez en funciones, que busca, con base en esta reforma al Poder Judicial de la Federación, pues revalidar la posición que ha desempeñado en los últimos años. Así es. Bueno, efectivamente soy juez en funciones desde noviembre de 2021 y cuando accedí al cargo, pues accedí a través de concursos de oposición. ¿Qué significa esto? Bueno, mi origen profesional en la actividad que ahora realizo se remonta hasta 1998, que empecé como actuario. Tengo 26 años de carrera y he ido escalando cada uno de los peldaños de lo que antes de la reforma se llamaba la carrera judicial, que era la categoría de actuario, de secretario de juzgado de distrito, de secretario de tribunal colegiado de circuito y finalmente juez de distrito, actividad que desempeño de aproximadamente hace cuatro años. Una larga formación como para ponerla en riesgo en un volado, ¿no? Pues así están las cosas, así fue como se aprobó una reforma y pues estamos tratando de quedar con base en los conocimientos que tengo en la función jurisdiccional. Les cambiaron la vida. Pues sí, de alguna manera sí, porque para prepararnos en esto, para ser juez es toda una vida. Uno mentalmente se prepara para una vida de administración de justicia. No es un tema de privilegios, sino en realidad es un tema de un proyecto de vida, en la medida en que desde muy corta edad se empieza a pensar en la administración de justicia como una forma de tener, sí, por supuesto, un modo de vida, una profesión, pero principalmente un objetivo de servir a la sociedad. Esa es la realidad. Y digo porque y también a la sociedad se le cambia pues el chip o la forma de cómo eran las cosas, porque de pronto, independientemente con el sesgo que desde otros poderes se ha mencionado o se ha querido estigmatizar al Poder Judicial, pues es gente preparada que tiene una larga trayectoria, no solamente en su vida universitaria, sino en la propia pues vida dentro del colegio judicial, de las escuelas judiciales que están establecidas para poder desarrollarse como integrantes del Poder Judicial. Y eso se pone en riesgo, no solamente en el caso de ustedes, sino en el caso de la sociedad, de que llegue cualquiera. Sí, efectivamente, cuando se habla de justicia, en realidad habría que tomar como parámetro, en primer lugar, que solamente las personas que tienen un problema legal son aquellas personas que normalmente conocen a los jueces, lo que hacen realmente los jueces, y saben diferenciar inclusive que el juez no es la policía, ni la policía judicial, ni el Ministerio Público, ni las fiscalías. En realidad, la función es totalmente distinta. Fuera de las personas que tienen un problema legal, la demás población no tiene conocimiento de lo que hace un juez, más allá de lo que tal vez pudiera aparecer en las películas, sobre todo en Estados Unidos, porque en las películas mexicanas se trata muy poco el tema. Y en lo personal estuvo de acuerdo, digo, en lo personal no podía hacer gran cosa, pero estuvo de acuerdo en lo general en esta reforma. Pues sí considero, a partir de que se requiere una reforma al Poder Judicial, porque siempre se requieren de mejoras para abatir aquellas deficiencias que tiene, sí, por supuesto, pero creo que esta no era la reforma adecuada. Creo que para una reforma integral implicaba, pues, insisto, profesionalizar a las policías, a los ministerios públicos y en general todo el personal de las fiscalías. Eso era lo que implicaba una verdadera reforma. La reforma se hizo solamente sesgada para el Poder Judicial, sin establecer medios efectivos de control para que solamente llegaran las personas más preparadas al cargo. Y no hablo de
preparadas, como sale por ahí un título de más preparado que un chicharrón. No se requiere solamente de estudios, se requiere de una preparación para ser juez, para impartir justicia. ¿Y qué implica eso? De entrada, saber llevar audiencias, saber emitir resoluciones y entre estos, saber dictar una sentencia, que no es cualquier cosa. Pues imagínese que como juez en este caso de distrito del primer tribunal laboral, que tenga como superior a un no más preparado que un chicharrón. Es algo difícil, por eso hice ese comentario, porque de verdad, o sea, se requieren de temas muy específicos de conocimientos para poder desarrollar esta actividad jurisdiccional. Para empezar, veamos, tenemos dos partes en conflicto. El juez no es una tercera persona en conflicto, el juez propiamente es la persona que media, que lleva a las partes en este procedimiento para poder emitir una sentencia con base en las pruebas que cada una de las partes emite, que proporciona al juez. Entonces, para eso se requieren de habilidades. El juez no es una parte contraria, no se pelea contra el juez. En realidad, el conflicto será entre las partes en el juicio y el juez es algo así como una especie de mediador, de árbitro, que es quien controla este procedimiento. Sí, en el caso específico del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, ¿qué se hace ahí? ¿Qué trabajo se hace ahí? Bueno, la materia laboral es muy específica. ¿Por qué? Bueno, sin entrar en temas así tan complejos del artículo, no, en realidad son temas que interesan a la federación. Y voy a dar ejemplos. Asuntos en donde se reclaman pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asuntos de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asuntos donde se demanda por parte de trabajadores a Comisión Federal de Electricidad. Asuntos de las administradoras de fondos. Y preguntarán, ¿pero por qué las administradoras de fondos? Porque tienen los recursos de todos los trabajadores en el país. Son quienes tienen ese dinero que los trabajadores ahorran. Cada que les pagan de su salario, se destina una parte para su retiro. Y las administradoras de fondos tienen ese. Y el Estado tiene interés, propiamente la Federación, sobre el control de este dinero, en la medida en que pues son temas muy delicados sobre el tema del control de dinero. Por ejemplo, otra cuestión es los conflictos con los bancos. También es un tema de la Federación. Pero no solo eso, sino que son muchas las fracciones que tiene la Ley Federal del Trabajo, también la Constitución para la competencia federal. Y voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, radio y televisión, químicos, farmacéuticos, extracción de minerales. O sea, todo eso es una materia federal que es muy específica, en la que el Estado como federación tiene interés. Por eso es que tenemos una competencia muy particular, muy específica, federal. ¿Y cuántos candidatos son en este caso? ¿Contra cuántos compiten? Bueno, en mi caso van dos personas, son dos candidatos más. ¿Cuáles son sus principales propuestas? ¿Cuáles son mis propuestas? Bueno, es un tema complicado porque no se puede hacer cualquier propuesta siendo candidato para la administración de justicia. O sea, no se puede, que no se dejen engañar las personas. Un candidato no puede prometerles a alguien sentencias condenatorias o solo sentencias absolutorias, porque eso rompe totalmente con los principios de imparcialidad y de independencia judicial. No, deben de ser propuestas reales. ¿Qué hay como propuesta? Por mi parte, el acceso a la justicia para todas las personas, que la justicia sea realmente cercana. Hay una particularidad tratándose de los juicios laborales. Antes los juicios laborales los tenían las juntas de conciliación y arbitraje. No funcionó este sistema y cambiaron al sistema de jueces. De hecho, antes estaban las juntas adscritas a los poderes judiciales, tanto federal como de los estados. Ahora los jueces pertenecen al poder judicial, tanto federal como local. ¿Y por qué es importante hablar de justicia para todos y justicia transparente? Pues porque este nuevo sistema de justicia laboral implica audiencias orales. ¿Qué significa esto? Que las partes en conflicto están frente a un juez y él es el que escucha a las partes de viva voz. No puede presidir una audiencia un secretario, un mecanógrafo, como antes sucedía en el viejo sistema ante las juntas. Ahora solamente puede ser el juez quien preside las audiencias. Y esto permite, por un lado, que las partes conozcan al juez, que vean su actuar, la transparencia de su actuar y finalmente sus resoluciones. Porque hay cuestiones que se proponen en este momento en conflicto en las audiencias y se tienen que resolver en ese momento.
¿Por qué debemos de votar por usted? ¿Por qué deberían? Bueno, voten por las personas que realmente están calificadas para desempeñar una función jurisdiccional. Esto es lo importante. Si el pueblo, la población, la sociedad quiere realmente justicia eficaz, lo que deben de hacer es votar por personas que sepan administrar justicia, que sepan resolver, que tengan empatía con las partes. No es suficiente emitir una sola sentencia, sino que debemos de entender a las partes, sus particularidades, sus razones, y eso permite resolver. Lo que se resuelve no son números, son personas. Un juez resuelve sobre la vida de las personas, sobre su libertad, sobre sus propiedades, sus posesiones, sobre su familia. Por eso es tan importante que la sociedad sepa el poder que tiene en sus manos para poder elegir en estos momentos, una vez que fue aprobada la reforma, a los jueces. ¿Qué color es la boleta y qué número es? ¿Cómo va a aparecer en la boleta? Bien, yo aparezco en la boleta, es una boleta amarilla, aparezco con el número 22 y la forma de votar correcta es anotar el número 22 en los cuadritos del mismo color amarillo que aparecen en la boleta. Es algo complejo que además la sociedad debe de saber cómo votar. De lo contrario, este proceso no será eficaz porque es complicado poder votar en esto porque requiere de muchos datos, de que la gente que va a votar conozca demasiados datos que son muy precisos. Muy bien, pues, juez Pedro Durán Suárez, ¿algo que agregar? A la sociedad, sí, por favor, voten por candidatos reales, voten por personas que tengan este valor, esta capacidad para resolver juicios, no por políticos propiamente dicho. Un político no sabe resolver. Entonces, voten por personas que realmente sepan la actividad que están haciendo. Finalmente, aparezco en la boleta como candidato en funciones porque soy juez de distrito actualmente, adscrito al primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad hermosa de Cancún. La boleta es así, es de color amarillo, se ve el número 22, mi nombre es Pedro Durán Suárez y finalmente esta es la forma de votar. Aquí se ve claramente, va a aparecer el nombre del candidato, los cuadritos para poner el nombre y la boleta amarilla. Se debe de buscar el nombre que aparece, que voy a aparecer con el número 22 y en la casilla que aparezca de color amarillo también anotar ese número. Perfecto, muy bien, así de complicado, pero bueno, supongo que la autoridad o los órganos electorales se encargarán de difundir esta situación para adiestrar, si es que la palabra vale, a la sociedad de cómo votar. Pues espero también que sea así, porque si no este proceso será intrascendente. O sea, es un poder que tiene la sociedad ahorita para votar por sus jueces, ya que se aprobó, pues que la gente sepa cómo votar y la obligación del INE es precisamente aplicarse en este tema. Estamos propiamente a 1 mes y medio de terminar la campaña y de hacer las votaciones, porque la votación es el 1 de junio próximo y yo no veo que la gente sepa por qué votar, cómo votar. Es más, mucha de la población ni siquiera sabe que va a elegir a jueces. Y entonces, si no sabe cómo elegir jueces, menos probablemente va a saber a qué juez elegir. Así es. Ojalá que ya haya pronto, se le pongan las pilas y haya una mayor difusión de este tema de la elección de personas juzgadoras en todo el país. Amigas, amigos, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en una próxima entrevista aquí en Palco Noticias. Gracias, pues. Hasta pronto. Gracias. Un gusto encontrarte por aquí. Gracias.